Somos Rosita y Tomás, abuela y nieto. La muerte de mi hija, la mamá de Tomás, marcó nuestra relación y la volvió más honda y más cercana. Desde ese vínculo nace Diálogo sin Tiempo, un podcast donde hablamos con personas de distintas generaciones y trayectorias sobre los dilemas que atraviesan la vida. Exploramos lo valioso y lo difícil del amor, la fama, la vejez, la muerte y de muchas otras tensiones que nos inquietan. Conversaciones íntimas y honestas, contadas desde la experiencia personal de cada invitado. Yo creo que pues desde chiquita de todos modos me rebelaba contra esas formas de mujer tradicional de mi mamá, de esa sociedad tan, por decir un término patriarcal, de Bucaramanga, de Santander, que era una sociedad donde realmente mi destino, si me hubiera quedado allá, habría sido pues conseguir un hombre, posiblemente ganadero o alguna cosa así, gordo, que se quedara ahí todo el tiempo. No. Tuve una muy buena relación con las mujeres y nunca creo que no se me obligó a ser un niño. Creo que fue muy natural, como que yo sentí que estaba siendo yo un niño. Alguna vez cogí una muñeca porque quería jugar con una muñeca que mi abuelita tenía y me la regaló y no le dio ningún pero. Y me pareció chévere, sí, como poder jugar también con el Max Steel, súper arquetípico, todo fortachón, y también con la muñeca. Hoy dialogamos con dos invitados sobre la experiencia de ser mujer y ser hombre, entre los mandatos sociales que pesan y las posibilidades que se abren en nuestra cultura. Estamos con Yolanda Puyana, pionera de los estudios de género en Colombia. Cofundó el grupo Mujer y Sociedad y formó generaciones enteras con una voz crítica y cercana. Su huella sigue presente en la investigación, la docencia universitaria y las políticas públicas con enfoque de género. Para ella, ser mujer implica ganar conciencia y autonomía en medio de barreras que todavía persisten. Tenemos también a Arturo González, joven actor, músico y profesor que vive el arte como un acto de libertad compartida. Su trayectoria combina creación escénica y formación artística. Su disciplina y sensibilidad lo convierten en un maestro que abre caminos de expresión auténtica. En su manera de ser hombre, se aparta de estereotipos y se permite integrar sensibilidades no hegemónicas. Antes de comenzar, quiero citar un aforismo popular que espero que nos sirva como punto de partida para la conversación que vamos a tener hoy sobre las luces y las sombras de ser hombre y ser mujer. Dice así: el sol y la luna son la clave del equilibrio. Uno da la fuerza de la luz y el otro la calma de la noche. Juntos crean el día y la noche, la marea y la vida misma. Ya entonces podemos entrar en materia. Y quiero hacerte, Arturo, dos preguntas en una. ¿Te gusta ser hombre? ¿Y te habría gustado ser mujer? Magníficas preguntas. Me encanta ser hombre. De hecho, sí es una experiencia muy linda. Y me encantaría también ser mujer, ¿sí? Porque siento que la experiencia de ser humanos, de existir, es magnífica. ¿Qué te gusta de ser hombre? Me gusta sentir mi fuerza, por ejemplo. Me gusta que me salgan pelos, ¿sí? ¿No? Sí, como las cosas muy físicas, muy vitales. En el inicio, desde lo más sencillo, me encanta sentir un cuerpo fuerte, ágil, capaz, aventurero. Me gusta. ¿Y qué te habría gustado ser mujer? Me habría gustado sentir la sensualidad femenina, sobre todo. Siento que hay mucho cariño, me encanta la idea de poder tener hijos, ¿sí? De cuidar. Me encanta la idea de sentir profundamente también los ciclos. Siento que eso no lo tenemos tanto los hombres. Sí, como que me siento en una planicie ahí que de vez en cuando uno como que tiene ires y venires, pero en general no hay un ciclo. Y esa conexión con la luna que muchas culturas indígenas hablan y que se siente de las mujeres que lo han trabajado, me parece precioso sentir el ciclo. Qué chévere eso.
A mí me causa curiosidad hacerle las mismas dos preguntas a Yolanda, pues a la inversa, si te gusta ser mujer y si te habría gustado ser hombre. Bueno, yo creo que a mí siempre me ha gustado ser mujer en el sentido de que fui muy consentida, pero también al mismo tiempo había cosas que yo desde la infancia añoraba que se hacían los hombres. Por ejemplo, ganaban más las carreras, ganaban en los juegos. Yo tuve unos primos que eran muy fuertes en las competencias y entonces aprendí a ser competente, por ejemplo. Pero siempre me ha gustado mucho esa posibilidad de amar que tenemos las mujeres, como de cuidar, de amar, esa parte que me parece como rica, a pesar de que sí jugaba mucho a las muñecas, pero también hacía mucho deporte. Creo que vivía a veces entre los aspectos femeninos y masculinos al tiempo, sobre todo por las actividades lúdicas que realizaba con mis primos y con las amigas, etc. Ay, ¿te habría gustado ser hombre? Yo creo que yo no sé, yo creo que no. ¿Por qué no? Es que, pues yo tuve un papá un poquito problemático, pues era como bastante borrachín. Y la familia renegaba mucho, mis hermanos y todo, como que nos poníamos a veces muy nerviosos con sus actitudes masculinas de quedarse fuera de la casa tomando trago y llegar a fregar a la vida a nosotras. Entonces como que yo esa parte del hombre no me gustaba. Me gustaba era esa posibilidad que tenían, por ejemplo, de montar a caballo bien o de hacer algunas actividades que los llevaban a unos paseos que a mí no me llamaban a veces por ser mujer, por ejemplo ir al río, ese tipo de actividades. Pero realmente siempre me ha gustado mucho el tema de ser mujer. No me he cuestionado mucho porque no soy hombre. Ya. Y en ese sentido, abuela, yo he oído varias veces que cuando te defines o te preguntan, te piden que te definas, lo primero que sueles decir es soy una mujer antes de decir que eres terapeuta o de que eres de Manizales o de Colombia. ¿Por qué crees que se da esto? Bueno, primero, cuando yo digo eso es porque en la universidad y en el colegio se usaba, yo no sé si a Yolanda le tocó, como una especie de ejercicio que le decían a uno, diga con 10 sustantivos o diga con un verbo y un sustantivo, ¿quién es usted? Y eso lo interpretaban. Yo siempre, pero para mí era obvio que ponía soy mujer. O sea, no sé, y después soy manizaleña y después soy tal cosa. Ahora, ¿por qué se da eso? Bueno, es primero muy, muy instintivo, es una cosa espontánea. Yo me siento ante todo mujer, es como la identidad que nuclea mis demás identidades. Yo podría decir que por un lado el cuerpo, o sea, el cuerpo de mujer. Yo me acuerdo que a los 12 años me empezaron a salir los senos. No, yo me sentía en una felicidad y empecé a decirle a mamá que me pusiera brasier porque todavía no me gritaba. Mi mamá pues le tocó ir donde una costurera en ese entonces a que me hiciera un brasier. Porque para la menstruación, que no es pues así como lo más delicioso que vivamos las mujeres, yo la esperaba con una ansia, porque eso era una expresión de mi cuerpo que me hacía ya como mujercita. Otra cosa es la existencia de los hombres para confirmarme como mujer. Eso me ha fascinado, es decir, como esa dinámica que se genera entre los hombres y las mujeres. Es algo que me daba una vitalidad y que me siguió encantando hasta muy adelante de mi vida. Yo me acuerdo cuando yo me movía con los escritores, no había nada más que me gustara más que ir a los cócteles, porque se generaba éramos pocas mujeres y más hombres, se generaba una energía deliciosa como de intercambio, de atracción, etc. Otra cosa que pues le tocó también a Yolanda, que fue muy clave, que me confirmaba en el ser mujer, fue la época en la que nací, porque me tocó vivir un momento de apertura, de generar posibilidades, de obtener autonomías, de ir como alcanzando y mereciendo espacios, trabajos que antes eran masculinos. En mi generación, por ejemplo, en mi colegio, todas
Yo tengo 78 años y todas fuimos a la universidad ya. 2 o 3 años antes no sé, no era tan general. Entonces, como esa posibilidad de abrir espacios y campos también me encantó. Ah, bueno, y otra cosa importantísima que tú dijiste, tal vez para terminar, pues que me confirma en el ser mujer, es el tipo de vínculo. Es la escucha, que la ejerzo en la familia, pero la ejerzo también como terapeuta, el cuidado, que también tiene que ver con mi profesión, el poder expresar la vulnerabilidad y las emociones con más facilidad. Todo eso realmente, bueno, acabé... Necesitaría un psicoanálisis para entenderlo mejor, pero bueno, sí pude... Creí que no iba a poder responder. Bueno, entonces ahora me toca a mí preguntarle a Yolanda, cuando eras niña, ¿tuviste que asumir roles convencionalmente femeninos de la época? Y si fue así, ¿cómo experimentabas eso? Pues yo tenía una mamá que le gustaba mucho, pues que yo me vistiera como una muñeca, que estuviera muy bien en las piñatas, le gastaba mucho tiempo a ir al campestre, a que Yolandita estuviera muy bien, y realmente yo no sé por qué desde chiquita a mí no me gustaba eso. Y no se me olvida una vez que me puso, pues que me vistió como una muñeca, que hasta gané un concurso, y yo tenía ganas era de ir a jugar con la arena, y dañé un anillo, no apareció nunca, y desde ahí fue tal el regaño que como que no quise volver a usar anillos. Y yo me pregunto siempre por qué yo he sido como muy rebelde contra todas esas convenciones femeninas que mi mamá siempre quería imponerme. Yo pienso que era que había muchas cosas de mi papá que a mí me gustaba, que él sí podía hacer con más tranquilidad. El deporte, la posibilidad de hablar de muchas cosas que mi mamá no hablaba. Siempre me ha gustado la política, como qué pasa con el país, todo ese tipo como de disquisiciones que mi mamá no abordaba mucho y que yo hacía muy cerca a mi papá. Entonces de pronto las actividades de él eran como más libres, también en cierta medida, y estar en la casa con el oficio y con todo ese tipo de cosas que significa pues una mamá que tiene hijos y hijos seguidos, y que significa tener que hacer muchísimas actividades de esas. A mí eso no me gustaba. Y Arturo, ahora pensando en tu infancia, tienes como algún recuerdo de algún momento o situación donde se te pedía como actuar como un niño, como un hombre? Como un hombre. Pues yo no tuve una presencia paterna, y de hecho todo el tiempo estuve criándome con mi madre y con la empleada del servicio. Entonces para mí todo fueron referentes femeninos. Con mi abuela, mi abuelo tampoco, porque se murió el año antes de que yo naciera. O sea, todos mis referentes, la mayoría eran femeninos. Entonces sí me sentí pues siempre como muy acobijado por la confianza de la feminidad acompañándome, pero no con una responsabilidad de ser un niño macho. Como que me era muy natural sencillamente jugar y salir a correr, sí, como que, y estudié en un colegio masculino. Entonces hay muchos referentes de amigos. Yo jugaba pues con puros niños, todas mis maestras eran mujeres. O sea, para mí la figura de referencia, ¿sí?, que me guiaba, que me enseñaba, siempre era una mujer, fue una mujer. Entonces pues tuve una muy buena relación con las mujeres, y nunca no sé, creo que no se me obligó a ser un niño. Creo que fue muy natural, como que yo sentí que estaba siendo yo un niño. Alguna vez cogí una muñeca porque quería jugar con una muñeca que mi abuelita tenía y me la regaló y no le vio ningún pero. Y me pareció chévere, sí, como poder jugar también con el Max Steel, súper arquetípico, todo fortachón, y también con la muñeca. Y sí, como muy natural. Pero ser, digamos, como el hombre de la casa, ¿alguna vez se te pidió, lo sentiste así o no? Ok, de niño no, pero ya más grande sí, sí. Y asumí muchas cargas, sobre todo por esa ausencia paterna, como de que yo pues me toca resistir y no puedo decir que no puedo, sí, como ocultar ciertas emociones tal vez. Sí, siento que como para resistir, como para decir yo sí puedo, yo estoy acá y soy la fuerza, ¿sí? Entonces uno oculta a veces muchas emociones para que no lo vean débil.
Claro. ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Como por sobrevivir, no sé. Sí. Bueno, Yolanda y yo hablábamos pues de lo que habíamos vivido en nuestra generación donde pudimos romper algunas cosas, pero todavía el feminismo No existía. no era visible. Tú sí creciste en un feminismo más visible y además rodeado de mujeres, pues yo conozco a tu mamá, entonces mujeres no convencionales. ¿Cómo haber crecido como en ese contexto te ha ayudado a relacionarte con las mujeres y también con otros hombres? Creo que sí me ha dado una apertura muy empática ante la sensibilidad de la mujer, ante la mujer que también es fuerte, pero también es frágil. Es decir, yo vi a mi mamá siempre muy generosa, muy activa, muy presente, pero también frágil, ¿sí? Y me ayudó a ir primero como en una relación del diálogo y de una escucha muy activa frente a mis parejas, frente a mis amigas, ¿sí? Como que eso me ayudó mucho, a sensibilizar, a empatizar. Muy lindo, la verdad. Sí. Qué chévere. Y Yolanda, a pesar pues como de esas aperturas que empezaba a ver cuando creciste, digamos que en qué momento sientes que hiciste conciencia de lo que significaba ser mujer en una sociedad igual como la colombiana. Yo creo que, pues desde chiquita, de todos modos, me rebelaba contra esas formas de mujer tradicional de mi mamá. De esa sociedad tan, pues, por decir un término patriarcal, de Santander, que era una sociedad donde realmente mi destino, si me hubiera quedado allá, habría sido, pues, conseguir un hombre, posiblemente ganadero o alguna cosa así, gordo, que se quedara ahí todo el tiempo. No, yo comencé como que, y eso se lo agradezco toda la vida a mi mamá, esa idea de venirme a Bogotá para cambiar un poco mi vida y comenzar como a tener una mirada mucho más general y más cosmopolita de mi vida y de mis posibilidades. Entonces ya el ambiente de Bogotá, que fue un ambiente muy liberador, que todo el tiempo era la idea de conocer más, de saber más, de estar en grupos inquietos. Rosita estuvo en los grupos literarios, yo estaba como más en los grupos políticos que queríamos transformar el mundo y la sociedad en esa época, que los jóvenes éramos súper pilas en eso. Eso me fue desarrollando muchísimo más mis actividades. Y ya sentirme mujer como oprimida fue cuando realmente rompí con los patrones santanderianos de la relación de pareja que había tenido todo el tiempo y me separé. Ahí sí sentí lo que significa romper esos patrones tradicionales. ¿Y cómo lo sentiste? Uy, no, eso fue terrible porque yo estaba casada y tenía 2 niñas chiquitas y me enamoré de otro hombre estando casada. Y eso en Santander es un crimen en esa época, hace 45 años, eso era un crimen impresionante. Entonces toda la familia me cayó encima y realmente yo rompí esos moldes que quería mi papá para mí y todo, y me cayó tanta injusticia que yo en esa época tenía un trabajo muy importante, podía hablar hasta con la esposa del presidente y tenía proyecciones muy grandes en planeación nacional, pero para mi papá eso no contaba. Yo fui una mujer mala que iba a estar en Bogotá sola con las niñas y el único destino ahí era que de pronto su querida hija fuera puta, pues. Esa era una sanción muy fuerte de toda la familia. Nadie consideró por qué, ¿no? Porque uno cambia en ese sentido. Entonces ahí sí yo comencé a meterme a los grupos feministas y a entender qué era lo que pasaba con las mujeres en este país. Porque antes no era rebelde, pero no rompía con el tema patriarcal. Tú como hombre joven, ¿en qué momentos has sentido presión para performar la masculinidad? ¿Y en qué momentos has podido salirte del libreto sin culpa? Siento que un poco como Arturo, pues tanto crecí en una generación donde el feminismo es mucho más visible y también en una familia pues muy progresista, muy liberal, donde no sentía casi exigencias de performar una masculinidad. En el colegio tampoco mucho, pese a que
fue curioso porque pese a estar en un colegio mixto, mi promoción en particular, mi grado era de muchos más hombres que mujeres, éramos 30 niños y 10 niñas. Entonces sí había, pues, era casi que un curso masculino y yo, pues todos mis amigos eran hombres y sí estaba muy presente como la competencia, sobre todo a través de los deportes, como de la fuerza. Pero nunca lo sentí como performando porque me sentía cómodo, digamos, en ese contexto. Y en el colegio pues me daban muchas libertades y yo también pues me sentía muy tranquilo de, digamos, cuando chiquito, como a los 8 o 9 años en la ruta, unas amigas de la ruta me maquillaban y me hacían colitas y, y yo decía que era Jenny esos días. Y había un par de profesores que sí se escandalizaban un poco, pero la mayoría pues como que seguía el juego y era más bien divertido. Ya en la adolescencia y un poco más al entrar a la universidad, sí sentí más presiones, sobre todo como en el tema de coquetear, de tener novia, como de tener relaciones. Sí sentía a veces como más en la universidad porque en el colegio me frustraba, pero pues no sentía como una presión grupal o algo así, como fuerte. En la universidad sí hubo momentos donde me sentía mal porque sentía como si no me doy besos con una niña en esta fiesta, se van a burlar de mí o pues voy a aparecer menos dentro del grupo. Eso ha sido como, digamos, lo único que, pues como que me he sentido maluco con la masculinidad. Bueno, entonces, en la misma dirección, Arturo, a los hombres jóvenes, muchas veces en grupo, y tú hablaste ahora de eso, que tenías que ser fuerte, etcétera, se les generan presiones para el éxito, para ser fuertes, para la frialdad. ¿Recuerdas momentos en los que te hayas sentido incómodo por ese tipo de exigencias? No. Estoy tratando de hacer memoria porque quiero identificar uno. Porque igual sí he identificado momentos en los que me toca, en los que yo casi que inconscientemente he sostenido ese control, ¿sí? De no manifestar mis emociones con las parejas, con mi madre, sobre todo con mi madre, porque aquí haciendo una descomposición psicológica, como ella está sola y nunca tuvo su pareja, nunca tuvo papá, pues a mí me correspondía llenar esa fuerza masculina en el hogar. Sí. ¿Mm? Y como no existía, de alguna forma me la inventé un poco, muy creativamente, pero sí me guardé cosas y lo he sentido. Sí, lo he sentido sobre todo ahora que estoy en el camino de las medicinas, con el yagé. Al tomar yagé yo siento esa capa que generé. ¿Sí? Entonces he ido como soltando y soltando eso. Sí, sí. Y Yolanda, ¿qué crees que los hombres les envidiamos a las mujeres? Pues la facilidad con que las mujeres a veces expresamos los sentimientos. Y yo creo que sí es esa idea tradicional que yo la viví mucho con mis hermanos, por ejemplo, de que los hombres no podían decir nada de lo que estaban muchas veces sintiendo, los bloquea mucho y los hace ser más agresivos y ser más, y a veces caer en unas introspecciones que tampoco es positivo tenerlas. Entonces esa posibilidad de expresión creo que es lo que yo veo que no sé, y los hombres les hace mucha falta y que se ha hecho mucho daño con esa forma de educarlos en términos Claro. de la expresión de sentimientos. Y Arturo, ahora que hablabas sobre el yagé, ¿cómo sientes que el yagé ha podido influir en tu forma de construir tu propia masculinidad? Y es precioso lo que ha hecho. Porque me ha permitido tener una visión de la feminidad sagrada y de la masculinidad sagrada, ¿sí? En una armonía, en un equilibrio, ¿sí? En una conciencia plena de lo que se nutren, de cómo danzan hermosamente en el universo. Y me ha puesto a trabajar ese masculino sagrado que es
también receptivo y que identifica la profunda sabiduría que hay en la feminidad sagrada, que se complementa con ella, pero que sabe muy bien cuál es su rol también, ¿sí? Y tener esa certeza le da a uno como una tranquilidad y una paz de saber que uno tiene esa identidad y que le corresponde y que le hace honor a una fuerza natural, ¿sí? Entonces, sí, la fuerza de construir, de mantener, de visionar, de proponer, que también la tiene la mujer porque nos inspiramos mutuamente, pero le es muy natural al hombre, de verdad, sí, ir a cazar, ¿sí? Tener el ímpetu aventurero de ir a buscar, de proteger, es muy natural. Y uno lo identifica en eso. Sin embargo, aunque estás comentando, y eso es real, que en muchos de los roles que has asumido son, digamos, tradicionalmente masculinos, también tú has asumido la masculinidad de una manera no tradicional. Mm. ¿Cuál es el mayor regalo que te ha dado esa posibilidad de habitar el género de una manera poco convencional? Pues mucha paz, sí, como mucha libertad, mucha creatividad sobre todo, porque en el arte se necesita de construir todo lo que se pueda para Claro. poder encontrar nuevos horizontes. Claro. Y eso me ayuda mucho al dar clases también, porque no tengo necesidad de sostener un personaje masculino, ¿sí? Como que puedo pedir perdón tranquilamente, que es también del ser humano, ¿no? Es muy propio como poder tener humildad, pero siento que a veces el hombre es muy testarudo con muchas cosas, ¿sí? Entonces me permite reírme de mí mismo, ¿sí? No tomarme tan en serio. Sí, como soltar muchas pretensiones del rol tradicional. Yolanda, si tuvieras que nombrar una ganancia simbólica y una herida persistente de haber habitado el mundo como mujer, ¿cuáles serían esa ganancia y esa herida? Pues yo no sé, es que de todos modos, yo siento que las mujeres tenemos una ganancia permanente y es esa capacidad de lucha que a veces no se ve, pero que la tenemos también en nuestros cuerpos. Por ejemplo, cuando tenemos un hijo y parimos, estamos desarrollando pues algo sensacional, realmente sensacional. Cuando yo tuve a mi hija mayor, yo en la sala de parto ya estaba pensando lo rico que tener la segunda, a pesar de todas las angustias que la maternidad Claro. genera, pues porque es un momento Sí. supremamente contradictorio de amor y al mismo tiempo de cansancio, etc. Entonces creo que las mujeres nos proyectamos en el mundo a partir de esas luchas. Ahora de pronto yo alguna pérdida, ¿O herida? herida. Pues Es sí. decir, que yo he trabajado demasiado como en la lucha, demasiado en tratar de ser fuerte ante las dificultades que la vida pone, de pronto también de superar limitaciones y conflictos que había muy fuertes en mi familia, etc. Y esa lucha me ha llevado a la creencia, por ejemplo, que tienen a veces mis hijas, de que yo les digo, ustedes creen que yo soy de acero inoxidable a veces. Ahora, por ejemplo, que uno necesita como más cuidado, que lo vean más vulnerable también por la edad, porque ya también tengo como Rosita 2 años menos, 76, pero ya a veces dicen, ay, qué rico que alguien viniera y lo cuidara, pues, en algunas cosas, alguna mujer. Creo que eso es como una herida que yo llevo. De pronto quisiera tener más, de pronto debilidad, ¿sí? Pero no, me lo paso es en actividades que me generan más reto. O sea, ¿hasta cuándo? Sí, porque me gusta seguir como con la lucha. Abuela, pensando en este tema de las heridas, ¿tú en qué contextos has sido víctima de violencias, de actitudes, comentarios machistas? Yo creía, porque ahora sé que es imposible que fuera así, pero aunque siempre mi causa principal en la vida ha sido la de la mujer, sin haber militado en ningún tipo de movimiento, pero sí muy solidaria y muy admirativa de los movimientos en pro de la liberación femenina y de la condición de la mujer.
pero era mi causa interior y vital. Así todo yo decía, ve, he sido muy de buenas, porque yo sí no he sido víctima de machismo. No negaba el machismo, no caía pues en eso de que, no, yo sabía que había machismo, pero mi casa también fue muy liberal. Papá fue un hombre muy liberal con una excepción, era que decía que las 3 virtudes más bellas de la mujer eran la piedad, el pudor y no me acuerdo cuál otra. Pero eso lo decía Dios desde afuera, pero nunca me demandaron un rol femenino, convencionalmente femenino, como le preguntaba yo ahora a Yolanda. Bueno, nada de eso. Mamá fue una mujer para su época muy liberal y pues reivindicaba el derecho de la mujer a muchas cosas, aunque fue ama de casa, pues esas contradicciones, porque pues la sociedad y la época no le dejaban hacer otra cosa. Pero bueno, más allá de eso, de creer que yo no había sufrido ningún tipo de presiones machistas, que sé que las tuve que haber sufrido y que las había naturalizado más bien, sí hay como unos incidentes que te podría contar. Uno, por ahí de unos 22 o 25 años iba yo camino a la Candelaria y un hombre me mandó la mano al seno y me dio una ira tal que cogí la cartera, cuando eso se usaban unas carteras de cadena, de cadena que fueron muy de moda, cogí la cartera y con la cadena me fui a pegarle, pero terrible, porque pues sí, me había tomado una cosa muy violenta. Y bueno, yo empecé a tomar conciencia que sí, que claro que como cualquier otra mujer era privilegiada, como dice Yolanda, me he movido en el mundo de la cultura y del arte sobre todo, donde el machismo es menos acendrado, pero pues claro, ahora empiezo a revisar a mis amigos y son machistas, no violentamente machistas afortunadamente, pero me leí un artículo de una médica que ha hecho una carrera en la investigación bastante reconocida en Estados Unidos, muy, muy reconocida en su campo de investigación, y decía que pues pasó por la academia hasta el doctorado y empieza a revelar el machismo que hay en el gremio médico y empieza a caracterizar las actitudes que asumen los médicos. Y yo he buscado siempre médicas mujeres, siempre, todas mis médicas, porque me siento más cómoda, porque les puedo contar mi historia, porque pero tuve que ir por alguna razón al ginecólogo y no tenía como nombre, me dieron uno de un note, entre comillas, muy eminente, y entonces fui a consulta y me dice, señora, ¿y usted por qué está acá? Y le empecé a contar y me dice, no señora, concrete. Bueno, yo traté de concretar, pero le seguí contando porque yo sentía que le tenía que contar lo que me pasaba. A ver, señora, vamos al grano. Y me da una rabia a mí porque vi todas las actitudes que había descrito esta cosa y le digo, no ustedes los médicos, sino ustedes los hombres consideran que las mujeres somos unas carretudas, que hablamos paja y no sé qué, y me le puse furiosa y el médico se suavizó y me dejó contar mi historia. Yolanda, ¿qué aspectos de tu experiencia como mujer te han generado más dificultad al intentar conciliar tu vida personal con los mandatos de género que siempre has cuestionado? A mí me decía un compañero en planeación que yo era una feminista diurna, porque mi exmarido, después de las 6 de la tarde, llegaba y pasaba a veces por mí o llegaba y realmente no salía con ellos casi nunca a tomar alguna licor o a molestar la vida y esas cosas. Yo llegaba, pues, además porque tenía niñas chiquitas y estaba trabajando y hacía 20.000 cosas. Pues yo trabajaba en Planeación Nacional de 8 a 5 de la tarde, tenía 2 niñas realmente chiquitas, estaba reconformando una familia que llamamos reconstituida, entonces sus hijos, los míos después estuve embarazada. Entonces realmente tenía una vida por fuera también en la familia pues muy demandante y salía corriendo siempre y no salía con los amigos y las amigas
a tomar mis tragos y a molestar la vida. Arturo, ahorita hablabas de que a través del viaje un poco has podido conectar con ciertos aspectos de la masculinidad que pueden ser valiosos, pero ¿sientes que hay aspectos de la masculinidad que te hayan pesado o contrariado? Me contraría mucho ver cómo las otras personas, como algunos hombres asumen su masculinidad. Me contraría mucho, ¿sí? Sé que no he sido impecable, pero he procurado preguntarme mucho qué es eso de la masculinidad. Siento que ese es un gran primer paso. Preguntarse qué estoy haciendo, desde dónde estoy actuando, cuál es mi impulso. Y si un hombre se está preguntando eso, creo que hay un gran punto de partida para construir una masculinidad sana. Sí, me parece bonito. Lo que me contraría profundamente es eso, es ver gente que es muy abusiva con su rol, con sus poderes, y eso me da rabia, me da tristeza. Sí, la masculinidad hiperviolenta, que no es empática, sí, eso me contraría, más que... No, además he tenido ejemplos de hombres bastante generosos y bastante atentos, bastante sanos en cuanto a su masculinidad. Ha sido muy bonito, muy nobles, bueno, hay de todo, no perfectos, pero sí, pero ha sido lindo. No, las nuevas masculinidades que son muy chéveres, sí. Sí. Claro. Sí. Yolanda, pues pensando sobre la masculinidad y esas nuevas masculinidades, ¿qué aspectos sientes dentro de la masculinidad que son valiosos y cuáles criticas o te generan incomodidad? Pues es muy valioso a veces cómo los hombres se lanzan a veces a proyectos bastante difíciles. Sin embargo, todavía hay algunas cosas que, por ejemplo, a mí me chocan. Mi relación con mi compañero actual es bastante equitativa en términos de roles, de la forma de hablar. Me siento yo al lado de él. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno se encuentra con unos amigos de él, uno siempre termina siendo la esposa de o la compañera de, ¿sí? Y muy poco le preguntan a uno qué hace, ¿sí? Entonces yo veo a veces en esas relaciones todavía, por lo menos sobre todo con los hombres mayores, pero todavía lo veo a veces, no sé, hay esa idea de que no se construye la relación sino por la medida de la otra persona, del hombre. Entonces eso a veces no me gusta, pero esa parte todavía la tenemos, la posibilidad de dialogar, por ejemplo, de comunicarse. Es difícil a veces con los hombres, sobre todo en mi generación, pues, los mayores. Tomás, asociando con esa pregunta que le hiciste a Arturo, tú eres un apasionado del fútbol, que es un espacio históricamente masculino. ¿Cómo sientes tú esas presiones que se le ponen a los hombres en ese ámbito y cómo las manejan en tu grupo de amigos? Bueno, sí, pues de toda la vida he jugado fútbol en el colegio. Los 3 recreos del día jugaba fútbol. Digamos que cuando chiquito sí había una suerte de presión dentro de mi curso, pues que hablé que era puramente masculino o pues mayormente masculino. Como que la forma de ser popular era siendo bueno jugando fútbol y pues no es que lo hiciéramos como en papel y lápiz, pero sí había como una suerte de ranking en la cabeza de todos de quiénes eran los mejores jugando fútbol y esos eran como los más chéveres del curso de alguna forma. Entonces sí sentía como esa presión y sí era pues como algo no fuerte porque yo estaba dentro de los mejores, entonces me gustaba, era la presión como de no salir de ahí, como de mantenerme o poder subir de puesto un poco. Y después cuando ya empecé a jugar pues dentro del colegio, pero como intentar ser parte del equipo del colegio, ahí también sentía una presión, esa sí ya menos rica. En mi curso siempre hubo dos equipos para los torneos del colegio. Uno era el de los buenos, pues de los mejores, y el otro el de los malos, que eran pues los demás que también les gustaba jugar fútbol, pero que no eran tan buenos como los del equipo bueno. Y yo en noveno, pues
siempre había sido del equipo de los buenos y en noveno, en parte porque varios de mis amigos estaban en el de los malos, pero también en buena parte para alejarme de esa presión de destacar dentro del equipo de los buenos, me pasé al equipo de los malos. Y acabaste de ser el mejor del equipo de los malos, ¿o no? Pues sí, pero ya era como jugando más de recoche, como más rico, como sin esa presión y me gustó y pues los últimos años estuve con ese equipo. Bueno, ya cambiando el tema, yéndonos hacia otro lado, Yolanda, tú has investigado a fondo sobre el cuidado y cómo el cuidado ha recaído del lado de las mujeres históricamente y cómo sistemáticamente también ha sido invisibilizado o no reconocido. Dentro de tu vida personal, ¿sientes que eso fue una carga que naturalizaste o pudiste como romper con esa lógica? Yo creo que en la crianza yo tenía muchos momentos de mucha naturalización, de que la mamá era la que tenía que ejercer el cuidado. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi hija mayor tenía 1 año, que fuimos a una fiesta pues al country en Barranquilla hasta las 5 de la mañana. ¿Y quién estaba a las 7 de la mañana cuidando a la niña? Pues Yolanda. Generalmente me angustiaba que mi ex se pusiera bravo porque había muchas presiones, etcétera. Entonces yo cogía el carro y todos los problemas los trataba de resolver yo, llevar a la niña donde el médico, hacer todas las actividades, etcétera. Entonces sí había como una sobrecarga siempre de mis funciones, ¿sí? Y además aportaba para la casa, pues sí, trabajaba medio tiempo, aportaba un poquito menos, pero siempre pensaba, y además me gustaba, creía que era importantísima en eso. Y uno piensa eso. Luego con la tercera hija sí hubo un poco más de equidad, pero también él desarrollaba todas sus actividades de líder universitario, de líder por la paz, de todas esas cosas que hizo su gran liderazgo político, y yo era la que más siempre estaba con la niña. ¿Sí? Creo que ahí fui bastante incoherente. Arturo, me gustaría, como un poco en ese mismo sentido, digamos que al ser profesor es pues como un tipo de relación donde está también el cuidado, como con unos vínculos muy particulares. Digamos, ¿qué has aprendido sobre tu masculinidad en tu rol como profesor y en esa interacción con tus estudiantes? Hermoso, ha sido muy lindo, porque la vida me permitió darle clase a niños de 4 a 18 años. Entonces es un amplio rango en el cual tengo una relación muy paternal con la mayoría. Con algunos me siento más como un hermano, con los grandes, pero aún así siempre está esta función de guía, pues de guía, de amigo, ¿sí? Que está apoyando, que está cuidando. Y sí, uno se siente con muchos hijos, pero sin la responsabilidad de estar todo el día ahí con ellos, durmiendo, porque es una gran responsabilidad. Entonces enseña eso, como mucha conciencia de la relación, de cuidar las palabras, los tiempos, los afectos, ser muy empático, y me prepara para eso, para, si yo quiero tener hijos, ¿sí? Y poderlos tener muy bien, ¿sí? Con mucha empatía hacia mi pareja, hacia ellos, hacia los tiempos, para enmendar y equilibrar mucho las energías. Siento que es lo que necesitamos. Qué lindo. Bueno, y una pregunta para cerrar para ambos. ¿Hoy se sienten en paz con su identidad de género? ¿O hay zonas de tensión y de duda? Yolanda, si quiere empezar. No, pues cada vez me siento más en paz, porque yo considero que los cambios que hemos tenido las mujeres han sido súper interesantes, súper rápidos. Nos provocó pues una dinámica muy fuerte. En cambio, los hombres sí han estado bastante desorientados, y creo que pues eso explica en parte que se estén matando mujeres, los feminicidios, etcétera, porque el hombre a veces no puede tener una competencia sana con las mujeres y está añorando mucho campos que antes tenía, y creo que eso explica también algo que en este momento me tiene con pánico, que es el aumento de la extrema derecha,
donde vuelven otra vez a plantearse que no hay sino hombre y mujer y que tenemos que volver a los roles tradicionales de género. Y eso es parte de la dinámica que están jugando todos estos grandes patriarcas estilo Trump y Bolsonaro y Milei y toda esta cantidad de hombres de esa masculinidad tan depredadora. Pero eso es fruto de la situación de cambio que se está viviendo. Pienso yo que es como una venganza. De un sector de los hombres, porque hay otros, como Sí, Tomás claro. o como Arturo, que cada vez son más, que están ya asumiendo estas nuevas formas de masculinidad, en donde no se asumen esos roles como tú y yo no asumimos los roles convencionalmente femeninos, que no asumen, entonces no se sienten ni desplazados ni amenazados, pero quienes todavía quieren asumir, no sé si estás de acuerdo con lo que yo planteo, todavía quieren asumir ese rol convencional del hombre fuerte, el hombre exitoso, todo lo que yo te preguntaba ahora, pues eso se sienten como sin herramientas. La mujer está conquistando espacios, está teniendo liderazgos, y entonces se frustran y se llenan de rabia. Bueno, ¿y tú, Arturo? Me pones a pensar mucho ahora en el mundo chamánico y todo, con lo que estabas diciendo también tú, Yolanda. Me parece muy chévere porque creo que sí hay nuevos escenarios en los cuales se replantea el poder, así como que pues creo que muchos años lleva el hombre llevando la batuta en muchos escenarios políticos, religiosos, ¿sí? Y en el mundo que yo me estoy moviendo ahora, que es de las ceremonias, de la medicina ancestral, veo que también hay muchas mujeres que lideran el espacio, ¿sí? Y muchos círculos de mujeres. Y me gustaría, sí, me encanta que hayan círculos de mujeres, pero me gusta es que estemos todos, ¿sí? Estemos todos en un equilibrio armónico, porque para eso estamos, como humanidad, como fenómeno Pero vital. es que son tan de- deliciosos del esos mundo. círculos de mujeres, tú no te imaginas, son seguro. una delicia. No, claro. Son una delicia. Y a lo Sí. mejor es que también a nosotros nos falta tener unos círculos de hombres sanos, Más que no sea en la cantina bebiendo. Sí. Yo creo que también eso nos falta, ¿sí? Como algo más ritualizado y más bonito. ¿Y entonces te sientes en paz con tu identidad de género o hay Yo zonas? sí, yo me siento muy en paz. Me gustaría, mi anhelo profundo es que el mundo esté en paz. Pero pues eso creo que nos llevará un tiempo, pero creo que hay varios escenarios de cambio. Allá vamos. Emma Watson, que es una actriz que me gusta mucho y que dejó un poco de lado en un momento su carrera como actriz para dedicarse a las causas sociales y sobre todo a la causa por las mujeres, dijo una frase en un discurso ante la ONU que siento que es muy poderosa y que recoge pues algunas de las cosas que hemos hablado y como sobre todo esto último que dijo Arturo. Ella dijo: tanto los hombres como las mujeres deberían sentirse libres de ser sensibles. Tanto los hombres como las mujeres deberían sentirse libres de ser fuertes. Esto fue Diálogos en Tiempo, un video podcast que se publica quincenalmente los jueves. Si este espacio te resuena, suscríbete y acompáñanos. El próximo episodio, Felicidad entre la utopía y la posibilidad, sale el jueves 26 de marzo. Te esperamos. Somos Rosita Jaramillo Y Tomás Rodríguez.